Estás en Ven y Sígueme Live. Hola queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar del desarrollo integral en todas sus etapas para nuestros niños. Así que todos los que están a cargo de nuestros niños, tutores, abuelos, papás, el que esté a cargo, esto es muy buena información para que ellos sean bien motivados y estimulados en todas sus etapas. Este tema está ligado con el día de ayer. Si te lo perdiste, lo puedes buscar en nuestras plataformas de YouTube y Facebook Live. Tenemos una gran invitada en este momento que es Melissa y ella está totalmente informada de este tema. Seas muy bienvenida. Bueno, Paula, efectivamente traigo la información para poder entregarle a los padres ciertas tranquilidades con acerca de lo que pueda estar pasando con el desarrollo integral de sus hijos. Si tienen dudas, también los invito, ¿cierto?, a enviarnos sus preguntas, sus inquietudes a través de Facebook o comentar los programas para saber qué les parece y si esto ha sido de ayuda para el desarrollo de sus hijos en esta etapa de la cuarentena o en lo que ellos estimen conveniente. Sería muy bueno saber las opiniones de nuestra querida audiencia para que ellos nos digan, ¿sabes qué hago? No sé, tiene 10 años y parece que se me escapa de las manos su educación, que ellos nos puedan preguntar qué necesitan. Ahora, Paula, la información que traigo, como decías tú, es totalmente ligada a la de ayer, pero también con un tema muy trascendental que está afectando a gran parte de la población de nuestros niños. El problema es que no lo podemos detectar a simple vista y tampoco tenemos la herramienta para poder detectarlo. Es acerca del abuso sexual. Sabemos que más del 90% de los niños que son abusados están siendo abusados por un familiar directo. Puede ser un padre, un hermano, algún tío, algún primo. Estos abusos no son detectados a simple vista porque los niños por lo general solamente el 50% es detectable y solo el 15% son los niños que se atreven a denunciar. Cuando hablamos del 50% de estos niños porque quizás alguna tía encontró al hermano teniendo algún tipo de abuso con su hermana más pequeña o porque la madre detectó algún tipo de infección en la niña y por lo cual se determina que fue abusada sexualmente, por lo cual esta información la necesitamos. No digo porque nos puede estar afectando a nosotros, pero sí está afectando a la población de nuestros niños que están indefensos, que no tienen herramientas sociales y que lo más probable es que su área cognitiva y emocional está siendo totalmente afectada por este abuso. Así que yo los invito a estar muy atentos a la información que se va a entregar para poder entregar herramientas no solamente a sus hermanas, a sus familiares, a la iglesia, sino que también a algún apoderado, porque hemos visto comportamientos sexualizados en algunos de los compañeros de nuestros niños y es porque quizás alguno de ellos está siendo abusado. Así que muy atento con todas las señales y también esto es discernimiento, pero también es poder estar dispuesto a conocer lo que pueda estar sucediendo en un niño que está siendo quizá acosador o que está teniendo conducta sexualizada inconscientemente. Mira, y ocurren dos problemas graves en medio de esta pandemia que le llaman las segundas, las terceras pandemias, que es la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, ya que el abusador no se puede mover del lugar donde está físico y el ultrajado también está ahí, no se puede mover. Y se han dado estas dos, le llaman las segundas, terceras epidemias, donde no te puedes mover, estás obligado por la ley a quedarte ahí y más encima sigues ocasionando daño, sigues haciendo lo que violencia intrafamiliar o abuso sexual o psicológico o sexual también a través de incentivar a los niños a ver pornografía, a ver cosas que no tienen que ver sexuales, y todas estas cosas están dañando a nuestra población, están dañando también si hay alguien ahí por ahí, comunidades cristianas. Como no, tampoco te puedes congregar, no puedes hacer más visible lo que te está sucediendo. Y esto es un gran impedimento a la hora de bien desarrollar el desarrollo integral en nuestros hijos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque mira, ya estamos desarrollando su área motora, su área cognitiva, su área social. Un niño que está siendo ultrajado, una de las primeras señales es que no se va a querer sociabilizar, se va a apartar, va a querer estar solo, no va a querer hablar, e incluso lo vamos a forzar a hablar y no quiere contar lo que le pasa porque le da mucha vergüenza. Viste que todo lo sexual cuando está oculto genera vergüenza en el ser humano. Y como tú también no tienes la edad correspondiente para ejercer sexualidad, genera vergüenza y el niño muchas veces no va a contar por vergüenza. Y una de esas, es bueno detectar en este desarrollo que queremos que el niño sea el mejor, uno de estos factores.
que van a empeorar el desarrollo integral de nuestros niños. El abuso sexual, la violencia, que abusemos de sus derechos, que ellos no puedan tener opinión, que no los dejemos totalmente silenciados, y va a ser un ciudadano que en un futuro no solamente van a abusar de él sexualmente, sino que en muchas áreas de su vida, y probablemente tenga una sumisión al ambiente, a todo lo que pasa alrededor de él, y no se defienda nunca jamás de nada. Cuando estos niños son abusados, Paula, se retraen, pero también tienen ciertas conductas que empiezan a llamar la atención en las demás personas. El niño empieza a tener, le empiezan a gustar las niñas o le empiezan a gustar los varones, ¿cierto? A muy temprana edad. ¿Qué pasa cuando ellos no definen su orientación sexual? Porque también se confunden, empiezan a confundir su orientación sexual. Cuando son adolescentes esto se ve mucho más claro. ¿Por qué tienes mucho rechazo con el sexo opuesto? ¿Por qué tiene mucho rechazo a tener una relación más cercana, ¿cierto?, con la mamá, con el papá? ¿Por qué tiene cierto rechazo a expresar lo que opina del área sexual? Porque les da mucho pudor y vergüenza, porque se sienten sucios, se sienten contaminados, no se sienten dignos, y esto también afecta a su autoestima. Los adolescentes que fueron abusados desde muy pequeños, ellos por lo general no se sienten queridos, no se sienten lindos, no se sienten dignos de gustarle a alguien, y eso sí, para ellos es muy relevante en esta etapa, porque ellos, ¿cierto?, comienzan a ver a la compañera, al compañero, que los demás están pololeando. No debemos favorecer esas áreas, pero ¿por qué a mi hijo no le interesa eso? ¿Por qué a mi hijo no está actuando igual que su compañera? ¿Qué va a pasar con estos niños que no son detectados en su vida adolescente o adulta? Hay un gran porcentaje que puede ser abusador, porque normalizan esta conducta. Y por más que estimulemos entonces el desarrollo integral, ya una mamá que no se está dando cuenta que su hermano va y abusa de su hija, que no se está dando cuenta, y hay gente que no se da cuenta en años, que no se está dando cuenta que su abuelo o alguien que está en la casa, porque hay familias múltiples donde vive el abuelo, la abuelita, el amigo que invitaron, una sobrina, una prima, y esto se está dando dentro de casa. Una madre se puede dar cuenta después de 5 años, de 10 años o de un mes. Pero ha pasado en muchas historias que se dieron cuenta después de 5 años, donde reiterativamente por años este abuelo, alguien abusó de este niño. La mamá, por más que quiera potenciar un desarrollo integral de sus habilidades, de su memoria, de su sociabilización, de que pueda tener un buen desarrollo motor, puede que este niño se acoja a la comida, encuentre un sustituto que le haga calmar su ansiedad, su tristeza, su vergüenza, como la comida, el no hacer nada, los videojuegos, estar encerrado, estar viendo internet todo el día. Y no decimos no, porque él quiere comportarse así, no quiere hacer ejercicio, y vamos a silenciar una voz de auxilio en un niño, y su desarrollo integral de toda su vida va a ser muy mínimo, porque hay algo atrás que impide que esto tenga una buena explosión, que el niño sea y lo absorba bien de la forma más correcta. Y esto es clave, sobre todo en este tema, en este tiempo de pandemia donde estamos encerrados, estamos obligados a hacerlo por la ley, que estemos atentos a la violencia intrafamiliar, a los abusos de cualquier tipo, no solamente sexual. Cuando se hace una denuncia, solamente el 15% de estos niños abusados, realmente la familia logra hacer la denuncia, porque son niños, ellos jamás van a ser capaces de hacer una denuncia o algo legal. Solamente el 5% de estos casos están en juicio. ¿Qué quiere decir? Que la familia por lo general no sigue la denuncia, no sigue insistiendo de que esta persona que fue un abusador, no le digo que no lo perdone, porque Dios no llama al perdón, pero que sí pueda proteger a su hijo de un posible abuso futuro. Porque, como te decía en un principio, el 90% de los abusos es de un familiar directo, y el niño tiene que perder totalmente el lazo con ese familiar. No puede tener ningún tipo de contacto, porque eso reiterativamente va a venir a la mente del niño y va a recordar estos episodios, porque lo más probable es, como es un familiar, sea más de uno. Entonces, debemos buscar la salida, debemos llevar esto a un juicio. Dios es nuestro juez, pero también Él nos dio las autoridades para poder llevar esto a término. Si nuestro hijo no ve que se está haciendo nada por protegerlo del abusador, va a tener un rechazo totalmente contra la familia o el adulto a cargo que descubrió este abuso pero que no está haciendo nada. Debemos entregar apoyo espiritual, pero también contención psicológica. Nuestros niños, como decías tú, van a buscar un refugio. Quizás van a querer pololear muy pronto o tener una novia desde muy pequeños. Van a tener problemas de autoestima, por lo cual, como decías tú, se van a refugiar en la comida o se van a refugiar
son niños que tienen trastorno de alimentación, por lo cual algunos de ellos también tienen anorexia, porque la idea es no llamar la atención de nadie, verse lo suficientemente feos para que nadie quiera estar contigo. Hay diferentes formas de expresar esta molestia. Ellos no van a alcanzar el desarrollo social igual que los demás, por lo cual va a ser nuestro deber poder contenerlo y llevarlo a esta situación. Podemos llevarlo al psicólogo, porque ellos también tienen herramientas que lo van a ayudar a expresar lo que le está sucediendo en su mente, pero también tenemos que llevarlo al tema espiritual. ¿Cómo Dios puede sanar una herida de tal profundidad? Porque no solamente te marcaron tu mente, te marcaron tu cuerpo. Y lo habitual no es que todos los niños sean abusados, porque va a ir a un colegio y la mayoría de los niños no va a ser abusados, sus compañeros no van a ser abusados. Entonces ellos dicen, ¿por qué me pasó a mí? Y ahí es cuando nosotros debemos poner al Espíritu Santo que haga una obra en su mente y en su corazón y que ese pequeño ya empiece a perdonar. Si este niño llega a la adolescencia y quizá ya no es abusado, porque también hay un porcentaje que nunca se enteran de que el niño fue abusado, porque él nunca lo va a decir, nunca lo va a declarar, y claro, y como el abusador ve que este niño ya creció y que se puede defender, lo va a dejar de hacer. Va a buscar otra víctima. Y va a buscar otra víctima. Entonces, este otro niño tampoco va a proteger que a otro no le pase. Entonces va a tratar de hacer su vida lo más normal, pero siempre va a ser que algo constantemente va a estar en su interior, en su vida adulta va a tener muchas carencias. Lo más probable es que no sea una persona estable el día que se case, porque va a tener esta marca. Pero debemos clamar primero que el Señor cubra nuestra mente, cubra a nuestros hijos si esto llega a suceder, porque es una realidad. Y esto pasa en la iglesia, pasa en el mundo, y debemos tener todas las herramientas, en primer lugar espirituales, para que nuestros niños, cuando sepamos esto, podamos seguir potenciando su desarrollo social, su desarrollo cognitivo y también emocional, porque esto en donde más va a afectar va a ser en el área emocional. Sí, y va a ser, hace que el ser humano se ponga torpe para interpretar lo que le pasa, se ponen odiosos, no quieren nada, toman también un síntoma muy fuerte que es la rebeldía, tomar todas estas tendencias de modas más oscuras donde van a refugiarse en esto y la idea es interpretar a través de mi lenguaje corporal, de mi lenguaje, del poco que voy a interactuar, eso son puras cosas oscuras, negativas, odiosidad. Y hay tanto en internet para potenciar esto, que el mismo diablo con todas sus ideas potencia que estas personas ojalá lleguen al suicidio, con todas estas tendencias de moda, de música, que te van a llevar al lugar más oscuro de tu conciencia, donde la restauración no existe, solamente existe a través de la obra poderosa de Dios, a través de un psicólogo que te ayude a poder bien expresar tus emociones y poder remediarlas a través de un buen enlace familiar, una buena red de apoyo, que todos estemos conectados, la abuelita, el abuelito, todos aquellos que quieren lo mejor para el niño y poder así restaurarlo y levantar su vida. El desarrollo cognitivo, motor y de sociabilización en un niño puede totalmente ser paralizado con un acontecimiento así. El niño no va a querer juntarse con nadie, el niño no va a querer hablar, no va a querer estudiar. Si esto pasó en el colegio, no va a querer ir. Si pasó, no sé, con un educador, con un portero, con un auxiliar de aseo, si pasó con alguien, no va a querer más interactuar con nadie. Y todas estas cosas van a ser paralizadas. El buen desarrollo de nuestros hijos va a ser paralizado. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que algo está pasando? Cuando una de estas tres cosas del buen desarrollo integral, algo pasa. El niño no reacciona al buen lenguaje, no reacciona a algo que está pasando, y no solamente al abuso sexual. ¿Sabes que leí la historia de un bebé que tuvo violencia física desde que nació? Le pegaron. A los 3 años, tenía 3 años y este niño no quería caminar. Este preinfante no caminaba, no quería caminar. Le hicieron exámenes, un montón de cosas motoras. No quería caminar. Y él no quería caminar porque él, ves que lo tomaban, encontraba cariño, encontraba afecto. Entonces todos los que lo tomaban, él se apoyaba y encontraba afecto, encontraba seguridad. Y cuando lo descubre una psicóloga infantil esto, ¿sabes qué? El niño no camina porque ves que lo toman y como pasa mucho en brazos donde no camina, encuentra afecto, encuentra seguridad. Y eso fue un bloqueo porque la mamá le pegó mucho, su papá también era violento, y esta violencia física entre padres y con hijos paralizó el área motora del desarrollo integral en nuestros hijos, y el niño no quiso caminar. Bueno, lo descubre una psicóloga, se lo quitan a los padres y este niño empieza a caminar. Entonces, ¿cómo es la reacción del ser humano cuando sale de su ambiente peligroso?
empieza a bien desarrollarse. Debemos estar muy atentos. Las iglesias, los tutores, la abuelita. Y si los papás están muy ocupados, ¿cómo no va a haber un familiar? Alguien, incluso nosotros como vecinos, y este niño no se comporta normal, algo está pasando, que podamos estar atentos y ser empáticos a cualquier movimiento extraño que haga alguien cercano o no cercano a nuestro. Muchas veces, Paula, los abusos sexuales no son detectados por la familia, sino que por un agente externo. Como decía, puede ser la vecina, la tía de la escuela dominical, el pastor, el líder y también los profesores. Cuando hablamos de un abuso sexual también hablamos de un tema legal muy complejo que muchos establecimientos educacionales no están dispuestos a asumir por todo lo complejo. Ser primero el denunciante legal, porque tienen que proteger al niño, se lo van a llevar de la casa. ¿Quién se va a hacer cargo del niño? Lo van a enviar a un lugar, a algún hogar. Entonces es un tema muy complejo cuando se descubre un abuso sexual en la escuela, pero no por eso nos vamos a detener y no vamos a hacer nada. El niño necesita nuestra ayuda, pero no la va a pedir. Entonces, como dices tú, estar atentos, estar muy apercibido de lo que pueda estar ocurriendo en la vida del niño, y las señales de los abusos sexuales, Paula, son muy claros. Si en internet buscamos una lista, por lo general los niños siempre van a tener las mismas conductas y muy repetitivas. Van a tener rechazo cuando son pequeños a todo lo que sea físico. No quieren que los abracen, no quieren que los besen, no se expresan adecuadamente. Algunos de ellos tienen un retraso en el habla cuando son abusados desde muy pequeños, porque tienen temor a hablar, porque por ser el abusador, los otros dicen, tú no puedes hablar, tú no puedes decir nada, tienes que quedarte callado, esto es un juego. Los niños no comprenden muchas veces que están siendo abusados, porque le dan una recompensa, porque le dicen que es un juego y que no es malo, pero si le dicen a la mamá le va a pasar algo malo. Entonces hay muchas señales, pero también en algunas ocasiones también es difícil detectarlo. Pero Dios nos debe dar el discernimiento adecuado y se está entregando información a través de diferentes medios. En las escuelas también se hacen charlas para detectar abusos. ¿Cómo no me voy a dar cuenta si mi hijo está siendo abusado? Quizás no va a ser mi esposo, pero hace un rato comentábamos antes de entrar en el programa de que a veces los hermanos mayores están explorando un mundo nuevo en donde nadie supervisa, ¿cierto?, lo que están viendo en internet, y son estimulados sexualmente a sentir deseos sexuales. Y cómo lo expresan o cómo lo finalizan es a través, ¿cierto?, de su hermano más pequeño, que no entiende, que no habla quizás, que para él es un juego porque es su hermano. Y uno siempre piensa que el hermano no lo va a dañar, que lo va a proteger. Entonces, y uno lo que más hace con los hermanos es jugar. Y va a creer que es un juego. Entonces van a creer que es un juego. Pero ¿qué pasa si mi hijo de 12 años realmente no toma conciencia de que lo que le está haciendo a su hermano más pequeño es abusarlo sexualmente? Por eso debemos educar todas las áreas para que nuestro hijo sea integral. Si mi hijo es adolescente y está teniendo algunas conductas sexualizadas con su hermano más pequeño, también debemos involucrarnos y llamar la atención directamente y saber por qué se dio todo esto. No, y entrometernos también en su vida virtual. Muéstrame qué estás viendo en el celular. Tener un modo para enterar que donde el niño no pueda ver, porque ahora es muy fácil, uno aprieta incluso una aplicación y esta aplicación tú pones ahí contenido sexual que no vea, contenido violento tampoco, contenido, no sé, hay miles de contenidos. Y tú pones un tic y señalas cuál no quiere ver a tu hijo, y no lo puede, y es como una clave que tú tienes que poner, y el hijo no puede meterse a ningún tipo de estas páginas. Es estar entrometido, más porque al niño le molesta que uno se meta, sobre todo cuando son preadolescentes y adolescentes. Ay, me vas a revisar el celular, o qué estás viendo. Los míos son cristianos ya. Yo soy una madre cristiana. Estoy enfrente de ellos todo el día y estoy preguntando qué ven. Pero tengo una muy pequeña que yo le digo a cada rato, ¿qué estás viendo? Me lo tienes que mostrar. Yo no puedo confiar que un niño de 7 años me diga qué está viendo, no. Yo debo verlo. Tengo otro de 13 que le digo, ¿qué estás viendo? Él le gusta mucho el tema de los videojuegos. Pero a veces se ha metido en videojuegos donde hay sangre para todos lados. Al final te están enseñando una forma más directa, más fácil. No, esos juegos no son para ti, no vas a jugar eso, te moleste o no, yo no te autorizo. Porque tú lo jugarías, pero yo no te voy a dejar jugarlo. Y tengo otro de 17, donde estoy muy cautelosa con respecto a todas las series de Netflix que puede estar viendo. Mira, esta tiene contenido sexual, porque uno va a ver la serie y dice contenido sexual. Contenido para mayores para mayores de 18 años. Incluso ahora el contenido sexual está permitido en Netflix para mayores de 14 años. Entonces,
Es muy fácil que esté en cualquier serie. Incluso que por más infantil que parezca, va a aparecer una escena de sexo. Si tú me estás leyendo, yo le digo así a los míos, en Netflix o en cualquier serie, que esto tiene contenido sexual, no lo puedes ver, hijo. ¿Por qué? Porque no a todos los que somos hijos de Dios, todas las estimulaciones de cualquier tipo que hagan que nuestra carne florezca y vaya conducida al pecado, no debemos estimularla. El buen ejercicio de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra fe, es buscar las cosas de Dios. Nosotros estimulamos, yo le digo así nuestra carne va a llegar a ser así de sensaciones carnales, las cuales va a querer probarlas. Entonces, estar muy cautelosos, estar muy atentos, porque el desarrollo cognitivo integral de nuestros niños, si queremos bienestar para ellos, va a ser frenado por todas las cosas que están rodeando el mundo de nuestros hijos. Todas, internet, violencia, cómo estamos comportándonos en casa, cómo si estamos queriendo ser espirituales, tantos factores, Melissa. Y lo más importante, Paula, es darle a conocer el por qué no lo pueden hacer, el por qué tienen que indicar lo que están viendo, la importancia de ser transparentes, cómo esto puede afectar su mente y su corazón desde pequeños. Estos niños que son abusadores de hermanos menores, nadie está atento realmente de lo que está pasando, o como decías tú, nadie se intromete en lo que está viendo en internet, nadie se intromete en lo que está haciendo en la escuela, porque a veces son los compañeros los que invitan a hacer esta clase de juegos. No, y los niños incluso, hubo un gran problema en el colegio que iban mis hijos, porque había un WhatsApp donde los niños de distintos cursos, del mismo curso del nivel de mis hijos, ponían pornografía. Y viste que la pornografía ahora incluso se divide si tú la quieres homosexual, incluso con animales, se divide en muchas áreas. Y resulta que estos niños se mandaban, así como un video chistoso, se mandaban pornografía. Este WhatsApp era para todo, para reírse y como para mandar esto. Y lo bueno que es de ser cristiano, que los niños nuestros también temen a Dios. Y uno de mis hijos, ¿sabes, mamá? Me metieron a este grupo y el mío se fue por los videos chistosos y me dice, pero mamá, ¿sabe qué? Pusieron uno horrible, me lo muestra inmediatamente. Le dije, hijo, sálete de ese grupo. Y empezaron todas las mamás a hablar por los WhatsApp de los cursos, viste que eso también existe. No, hay pornografía acá y allá. Y resulta que niños estaban expertos y ¿me creerás que ese WhatsApp no paró? Como que los niños lo eliminaron y hicieron otro donde, oye, no le muestres a tu mamá lo que estamos viendo. Bueno, y se quedaron los niños que tienen más supervisión se retiraron de este WhatsApp, y los que no son supervisados, nadie se enteró lo que el niño seguía y seguía viendo. Más encima, toda la estimulación sexual a nivel de la visión entra inmediatamente en las sensaciones del cuerpo. Entonces, si tú ves un tipo de pornografía, vas a querer ver otro tipo, y esto te lleva a fechorías sexuales lascívicas horribles, que puedes llegar incluso a ver sexo con animales, sexo con lo que se te ocurra. Y esto es tan peligroso como que nuestro niño se convierta en un abusador sexual o se convierta en una persona donde va a tener, a la hora que tenga libertad sexual y se vea de 15 años, va a querer incluso abusar de todo, porque todo va a querer que sea a través de la estimulación sexual. El alcohol, la droga, todo va a querer terminarlo en una acción sexual. Y podríamos decir que puede llegar hasta una adicción. Es bastante peligroso que no haya supervisión en el desarrollo de nuestros hijos. Y eso es totalmente irresponsabilidad de los adultos. No podemos entregarle esta carga a nuestros. Ellos no van a saber decir hasta qué límite llegar. Algunos sí, porque son cristianos, porque tienen principios, porque desde pequeños se le dieron ciertas órdenes y de manera continua. No, y el Espíritu Santo estaba ahí, oye, no. Porque estaba el Espíritu Santo, porque hay una educación también que desde pequeño les enseñó a ser honestos y a pedir ayuda cuando algo sabemos que no está bien. Pero si estos otros niños que siguieron en este WhatsApp, en primer lugar no tenían la supervisión, porque dudo mucho que un adulto responsable haya permitido que participara de ese WhatsApp sabiendo todo el contenido cierto que había en sus conversaciones. Y esa no es responsabilidad de ellos. ¿Qué edad tenían? 11, 12 años. Sí. Totalmente responsabilidad de los adultos, y muchas veces nosotros nos llenamos de trabajo, nos llenamos de responsabilidades o de actividades y no ponemos atención a estos detalles. Si le entregamos un teléfono a nuestro hijo, lo tiene que saber administrar en primer lugar, pero si sabemos que mi hijo aún no tiene las herramientas porque no tiene el equilibrio, esto me hace bien, esto me contamina, esto es lo que necesito, me ayuda a estudiar, es una herramienta de distracción sana, no tenemos por qué entregarle esa herramienta, porque puede ser muy peligrosa. No solamente van a iniciar su vida sexual cuando no están preparados cognitivamente, sino que al no estar preparados van a tener conductas totalmente fuera de la norma que van a afectar su vida desde pequeños hasta la adultez.
van a tener un matrimonio totalmente Disfuncional. disfuncional y corrompido, porque nada los va a satisfacer. Es por eso que la mayoría de los matrimonios que no tienen a Cristo, el mundo entero, tienen una relación paralela con la pornografía. En el caso del área sexual, tienen una relación paralela con esto. Ven pornografía, pero están con sus esposas o con sus esposos. Lo necesitan para tener una buena estimulación sexual a la hora que sea concreta. Entonces, no podemos ser ese tipo de ser humano. Por nada, tenemos que buscar la integridad, tenemos que buscar lo que le hace bien al ser humano, lo que lo potencia a ser una mujer y un hombre correcto, íntegro, donde no quiera abusar de nadie, ni incluso de sí mismo. Porque a veces nos permitimos abusos incluso dentro de nuestra persona, con comida, con drogas, con adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de Dios es que nosotros cuidemos de sí mismo, pero también cuidemos de los demás. Así que Dios nos ayude a todo el pueblo de Dios, a las comunidades cristianas en el mundo entero, a estar muy alerta a esto, muy atento, porque el buen desarrollo integral de nuestros hijos puede ser detenido por todos los factores ambientales que estamos hablando. Cuando un niño no se está desarrollando en ninguna de estas áreas de manera transversal, siempre van a haber resultados negativos en el área académica y como persona. Cuando decimos como persona, él, como decía al principio, no va a querer jugar, no se va a querer desarrollar, y cuando llega a una vida adulta, ¿qué va a hacer de él? No va a tener la capacidad de tomar sus propias decisiones, no va a tener la capacidad de decir esto me está dañando o esto es normal, porque cuando los niños son abusados y esto nunca se detecta, que le hagan daño a esa persona es totalmente lícito. No, es normal que me maltrate mi esposo, es normal que mis hijos no me respeten, es normal que mi jefe me pase a llevar constantemente, porque son personas que tienen su autoestima totalmente quebrada. Anulada. Están anulados, y porque no son capaces de reflexionar y de ver qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Y eso es porque cognitivamente se quedaron no solo paralizados, sino que no lo desarrollaron en ningún término. Porque si no toman atención a lo que están diciendo, si no son capaces de resolver problemas, a veces son muy simples, es porque no se desarrollaron. Y si no estás desarrollado cognitivamente, difícilmente vas a tener una relación social estable y una relación emocional estable con el entorno. Entonces, como decías tú, esto puede paralizar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Muchas veces tenemos compañeros de trabajo que uno ve estas conductas sexuales y decimos ¿por qué? Quizás fue abusado, quizás no. Quizás estuvo expuesto a la pornografía desde muy pequeño y eso hace que tenga ciertas conductas y nadie lo pudo ayudar. Podemos acercarnos y entregar un consejo, pero también una palabra de Dios. ¿Y por qué esto Dios no lo permite? Porque todo tiene una respuesta lógica en la palabra de Dios. Pensamos que esto es espiritual, pero Dios es lógico y Dios es claro. Nos da argumentos de todo lo que debemos hacer. Y si estamos viendo que mi hijo está siendo abusado o podría ser un posible abusador por las conductas que tiene con los menores, debemos tomar carta en el asunto, llevarlo, ¿cierto?, a lo espiritual, ¿cierto?, a nuestros pastores, pedir consejo. Y si aún necesitamos más ayuda, ir a un psicólogo, porque muchas veces subestimamos, ¿cierto?, la ciencia que Dios nos ha otorgado para darnos apoyo emocional. Y no es que ellos nos vayan a solucionar la vida, pero sí nos van a dar herramientas para poder sujetarnos, ¿cierto?, y poder ayudar a nuestro hijo en lo social, en lo cognitivo, en lo emocional. No debemos desperdiciar estas herramientas que nos da Dios. Oye, pero si yo tuve un jefe que nos gritaba mucho y era muy autoritario. Y a la hora de celebrar cualquier celebración en el trabajo, las mujeres, él daba un presupuesto muy pequeño. Cumpleaños, lo que fuera, pasaba muy poco dinero. Pero para los presupuestos varoniles, no sé, cumpleaños, celebración, lo que fuera, él pasaba bastante presupuesto, sobre todo para alcohol. Y era muy autoritario. Él, su opinión no la cambiaba a nadie. Y conmigo siempre tenía como que no podía abusar de su autoridad conmigo. Yo lo respetaba como jefe, obviamente él tenía la autoridad, era el gerente, mandaba, pero él no podía gritarme. ¿Por qué? Porque yo llegaba a su oficina y cuando él me daba una orden de cualquier cosa administrativa, porque yo trabajaba en un ambiente hospitalario, y yo encontraba injusto lo que decía, yo con mucho respeto le decía, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto no está permitido, y uno también estaba un poquito más interiorizada en las leyes laborales, en todo esto no está bien y no puedes abusar de esto, con este mismo tono. Y él todo el rato gritaba y ponía un tono fuerte. Y un día fue tal el punto, porque todos los que iban a su oficina era como les daba terror porque él gritaba y abusaba mucho de su autoridad. Y un día voy y quería abusar otra vez con este tono de voz
en alto, porque yo no le obedecí en algo que era injusto. Y resulta esto, que yo le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que haber tenido una infancia bien terrible. Me atrevo a decirlo. Yo me arriesgué. Yo sí hago estas cosas que yo después las cuento y digo, yo me atreví, no sé. Pero esas cosas que uno se atreve. Y le digo, usted tiene que haber tenido una infancia bien abusada, con un padre autoritario, con un padre machista, que creía que era muy conservador y abusó de todo el rato de sus derechos. Usted no tuvo derecho a opinar, no tuvo derecho incluso a decir si la comida estaba mala o buena, nunca pudo decir nada porque tuvo un papá que abusó todo el rato de sus derechos y nunca lo dejó ser nada. Y ahora usted le dije, se está aprovechando de todos sus empleados porque sencillamente se está desquitando del resto y tiene la misma técnica del padre, que cree que gritando va a conseguir cosas. ¿Consiguió su papá algo en usted? Y sabes que me queda mirando y me abre los ojos y me dice, ¿te crees bruja? Creyó que yo le estaba leyendo la mente, no sé. No, le dije yo, no me creo bruja. Y inmediatamente me pongo a predicar, porque el Espíritu Santo es muy inteligente, más que inteligente, tiene una multiforme forma de llegar al ser humano que uno a veces no entiende. Y le digo, ¿sabe qué? Usted está dañado por cómo vivió con su papá o su mamá, pero no venga a dañar a más gente. Y ahí yo pongo al Señor al tiro. Le dije yo, en el nombre del Señor, Dios lo puede restaurar, lo puede hacer una nueva persona, pero no abuse más porque abusaron con usted. Cambie la técnica. Si abusaron con usted, propóngaselo. No abusar con nadie. ¿Le gustó que abusaran de usted? No, dijo, no me gustó. Y se le llenaron sus ojos de lágrimas. Y me dice, no me gustó. Entonces le gustaría. ¿Por qué lo hace con los demás? Y ¿sabes qué? Literalmente no se daba cuenta. Es inconsciente en él reaccionar así. Y yo, bien metida, y le digo, ¿qué será de su mujer y sus hijos? No, me dice, sí me dejaron. Entonces, tenía más rabia acumulada. Lo dejó su hogar. Se supone que tu hogar es lo mejor que te puede pasar en la tierra, tu familia, personal. Lo dejó su hogar, pero él tenía aún más rabia para desquitarse con los demás. Y ahí es donde el cristiano debe ser cauteloso. Porque esta persona no tuvo un buen desarrollo integral. Tiene que haber tenido una infancia. Todas las reacciones en el ser humano, Melissa, muestran algo. Muestran algo. ¿Por qué esta persona vive de esta forma? ¿Me creerás que de ahí en adelante él cambió? No fue un cambio así, que digamos, de un día para otro, pero cada vez gritó menos y trataba de controlarse. Todos nos decíamos ahí entre compañeros cuando almorzábamos, hoy ¿sabéis qué? Trata de gritar, así se enoja, pero baja el tono, se está haciendo el sentido de empatía de que yo puedo herir a otro. Puede molestarle a otro, como me refiero. Y ¿sabes qué? Tengo que haber trabajado 3 años o 2 años en ese hospital y me voy yendo. Y él, cuando me hizo un tremendo regalo, me dijo, ¿sabes qué? Cambiaste mi vida. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor. Todas estas carencias, todas estas dificultades que presentó este hombre, Paula, fue porque fue un hombre abusado. Y declararlo culpable sería injusto. Fue un hombre abusado que nadie lo pudo apoyar, que nadie estuvo para defenderlo. Y para frenar esta situación, el entorno no se dio cuenta. Entonces, este era el resultado. Una familia quebrada, quedó solo. Sus empleados no lo respetaban, le temían. Y eso no puede pasar, porque uno tiene que tener autoridad, pero con el ejemplo, porque realmente te ven trabajar más que el resto, pero le tenían miedo. Él te respetaba a ti, claro, no solamente porque te hacía respetar, sino que también porque te venías con autoridad. Dios te da una palabra y eso es lo que debemos hacer nosotros, estar dispuestos a que Dios nos use. Pero muchas veces no estamos preguntándole, Señor, ¿con quién me va a usar hoy día? ¿O qué palabra me va a decir? O mira, este niño se comporta de esta manera. Lo dejamos pasar. Hay muchos profesores cristianos que a veces no estamos atentos a lo que le pueda estar pasando a mi estudiante. ¿Por qué el niño se comporta así? ¿Y sabes qué? Es más fácil no meterse en el problema y es menos trabajo. A lo mejor me voy a dar cuenta de una violación, me voy a dar cuenta de algo legal, pero es más fácil no meterse. Yo creo que hay que meterse en la vida de las personas cuando las vemos mal, y aún más profundo, Melissa, si Dios nos manda. Y si uno está conectado todo el día al Espíritu Santo, Dios te habla a cada instante, anda, ve y ayuda, hazlo. Y todos los días es así, Paula, todos los días vamos a conocer a alguien que no la está pasando bien, que hay mucha necesidad de Jesús de las personas, pero a veces somos tan egoístas y nos preocupamos de que mi hijo esté bien, de yo desarrollarme bien, de que mi familia esté bien, de que mi iglesia esté bien. Y lo volvemos todo a la iglesia, a lo local, cuando Dios nos envía a apoyar a todos, a ir al mundo y decir que Él es la vida eterna, que Él es el aire que necesitamos para respirar, pero nos encerramos. Cuando el mundo está lleno de personas como ese hombre que era maltratador porque había sido maltratado, sí, abusadores sexuales porque fueron abusados sexualmente, personas que dañan psicológicamente a su familia porque vienen con esto.
Entonces no podemos dejar que esto siga pasando, debemos ser un agente de cambio, literalmente un agente de cambio, porque Dios ya lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Y eso es nuestro deber como hijos de Dios, como evangelistas, porque todos debemos predicar el evangelio y expresar lo que Jesús ha hecho en esa nuestra misión, vida. ese mandamiento es para todos, ir por el mundo y predicar el evangelio. Nadie está exento de eso. Claro, entonces no podemos seguir así, Paula, no podemos seguir. Los profesores, si hay alguna docente que esté escuchando este programa, involúcrese en la vida de sus estudiantes, si la mamá no tiene las capacidades para protegerlo. Si el papá no tiene las capacidades para protegerlo, debemos involucrarnos definitivamente. Así que los invito a los docentes. ¿Por qué el niño es agresivo? Porque vemos estas conductas. A veces no son sexualizadas, pero son violentas. ¿Por qué el niño es grosero? ¿Por qué el niño no acata autoridades? Es porque ha sido abusado y lo estamos dejando pasar. Sí, yo creo que es muy buen mensaje el que dijiste, que estemos atentos, que queramos todos ayudar, que queramos involucrarnos, estar totalmente compenetrados con la voluntad de nuestro Señor, que es ir por el mundo y predicar el Evangelio, estar muy sumergidos en la voz de Dios, cómo hay que ayudar a la gente, cómo hay que hacerlo, tampoco ser egoísta, hoy me van a quitar el tiempo, no me voy a meter en esto, hoy me enteré que era abusado y voy a tener que ir a declarar, porque el declarar en todos estos asuntos lentos y está ahí, es muy engorroso, pero estar presente, sabes que yo te ayudo de esa forma, siendo testigo de lo que vi, y no a subestimar lo que la psicología o el gobierno, todas estas redes de apoyos puedan hacer, pero más poderoso que todas estas redes de apoyo es nuestro Señor, es su restauración, su transformación. Muchas gracias, Melissa, por este tema. Esperamos que todo el desarrollo integral de todos nuestros niños pueda estar protegido, y si ha sido paralizado por todos estos agentes externos que hablamos, que nos demos cuenta que está sucediendo. Para todos aquellos que están en sintonía con nosotros, ¿sabes qué? Debemos estar alerta, debemos estar apercibidos, debemos estar totalmente ahí con nuestras antenitas, con nuestros satélites, mirando qué está pasando alrededor de nuestros hijos, cómo se comportan, qué está pasando, qué están mirando en internet. ¿Sabes qué? El estar totalmente concentrados en el desarrollo de nuestros hijos hará que nosotros detectemos si hay algo malo. Te invito a estar atento al desarrollo de tu familia, de tus hijos, de tus sobrinos, de la iglesia y de toda la comunidad que está a nuestro alrededor. Muchas bendiciones para todos y ojalá que todo el desarrollo integral de tu familia crezca mucho en esta temporada.